Hola suscriptores, os aconsejo llevar cascos auriculares para tener una mejor experiencia y si podéis o queréis podéis estar con el fanfic de fondo mientras jugáis un juego para que tengáis algo interesante de fondo para escuchar. Ahora sí, comencemos este capítulo. Superciencia. Capítulo 6. Fondos suficientes. Izuku y Egon se sentaron en la mesa de su cocina con la habitación construida como una sala de reuniones simulada. Había una gran pizarra colgada en la pared con Egon al frente e Izuku sentado en una de las 4 sillas alrededor de la mesa. Egon, con un puntero en la mano y muchos marcadores de borrado en seco de colores, señala el tablero con un dólar americano toscamente dibujado. Bueno, Izuku. Tenemos un problema. Le dijo mientras señalaba el dibujo. ¿Dinero? Cuestionó mientras miraba el dibujo. Egon asiente afirmativamente y lo borra mientras hace dibujos más crudos y explica. Como bien sabes, casi se nos han acabado los 50 millones ganados en los hospitales. Entre comprar, arreglar y ampliar nuestro nuevo laboratorio. Más los costos de todos los tenemos casi nada de maquinaria y todavía tenemos cosas más caras que comprar y hacer. Más equipos de alta tecnología y elementos utilizados para la experimentación, la factura mensual para su funcionamiento, impuestos y, por supuesto, empleados. Izuku pensó por un momento y luego ofreció. ¿Podríamos ir a otras provincias de Japón y vender algunos de los splinters a esos hospitales? Egon piensa en esto, dibuja una astilla y un gráfico, luego dice. Eso cubriría la mayor parte, si no todo, de lo que necesitamos ahora. Pero no es sostenible a largo plazo. Y créanme, iremos rápido. Le dijo mientras hacía que el gráfico creciera y luego cayera en picado antes de suspirar con exasperación y quejarse. A veces desearía que Japón no fuera tan pequeño. Tenemos que pensar en una manera de ganar dinero en efectivo grande y consistente. Fluir sin financiación directa del gobierno. Izuku asiente y dice seriamente. Lo último que necesitamos es que tengan en sus manos lo que tenemos. Egon le devuelve el gesto y afirma. Estoy de acuerdo. Cuanto menos, mejor. Hasta que tengamos más seguridad en nuestros fondos, ¿qué ideas tiene o qué descubrimientos ha hecho? Izuku saca su cuaderno y lo hojea mientras le dice. ¿Recuerdas cómo uno de los splinters absorbió sangre y pudo reproducirla? Egon suspira al saber a dónde va esto y le despide diciendo. Si vendemos astillas de sangre de todo tipo a todos los hospitales, volveremos a donde estamos. Eso no. Exclamó Izuku con firmeza, haciendo que Egon saltara por lo repentino. Izuku volvió a sentarse, se calmó y dijo. Quiero decir, ¿conoces a esa persona que ha estado haciendo rondas en el mundo médico, la que tiene la peculiaridad de la sangre? Egon levanta una ceja, piensa y luego se da cuenta de lo que quiere decir. Luego respondió una explicación. El hombre con una peculiaridad sanguínea que cambia instantáneamente a cualquier tipo de sangre con el que entre en contacto, incluso los raros. La sangre puede incluso reemplazar las células enfermas o cancerosas. La sangre que está más llena de células por cuadrado milímetro que cualquier animal de gran altitud en el planeta. Se ve. Si pudiéramos tomar una muestra y ponerla en un cristal, podríamos venderla en paquetes de sangre individuales junto con todos los demás tipos de sangre, ofrece Izuku con entusiasmo. Egon sonrió al ver a los niños pensando y sonrió con tristeza antes de informarle. Normalmente estaría de acuerdo contigo, sin embargo, solo hay un problema evidente. Conseguir esa sangre es casi imposible. Cada hospital lo persigue constantemente, aunque sea por un tiempo. Jeringa llena de su sangre. La gente le paga montones de dinero solo para obtener algo de ella. Tendríamos que pagarle una buena parte de nuestros 50 millones solo para obtener una pequeña muestra. Y debido a todo el dinero que ha recibido, conviértete en un completo imbécil autotitulado. Quiero decir, las muestras de su sangre en el mercado negro se venden por cientos de miles. A veces incluso millones. No creo que tengamos que preocuparnos por eso, le dice Izuku mientras busca en su abrigo y saca un frasco lleno de líquido rojo. ¿Es eso? Pregunta Egon mientras se acerca a él y toma el frasco, mirándolo, dice mientras se revuelve el cabello, cállate. Pero espera, ¿cómo? Tuve que ensuciarme las manos y la cara, le dijo Izuku mientras miraba hacia otro lado mientras se frotaba una mancha negra y azul en su mejilla. Los ojos de Egon se abren ante esto y mira a Izuku, viendo las muchas heridas que cubrió con ropa cerrada o maquillaje. Pregunta con voz aterrorizada. Izuku. ¿Qué hiciste? ¿Sabes que tiene prejuicios? Le dice Izuku. Lo sé. Es uno de esos bastardos más extravagantes. ¿En serio, qué hiciste? Preguntó Egon en tono preocupado y rápido.
Me encontré con él por completo accidente después de que lo echaron de un bar. Intenté hablar dulcemente con él, pero no lo permitió, comenzó a explicar Izuku. Egon se mordió los puños y dijo, no me gusta hacia dónde va esto. Entonces le dije que no tenía que ir y empezó a golpearme, remató el adolescente mientras miraba hacia otro lado. ¿Qué? Gritó Egon en shock. Pero me defendí. Y al hacerlo conseguí una muestra. Intentó tranquilizar al hombre mientras sujetaba el frasco como si fuera oro. Me tomó horas deshacerme de todo el alcohol que contiene. Pero es una cepa pura. Dijo en tono emocionado. Egon lo agarró del hombro y le preguntó preocupado. Izuku. ¿Por qué hiciste eso? Podría haberte matado. Estaba preparado. Necesitábamos el dinero. Respondió Izuku. Egon rápidamente sacudió la cabeza y le dijo, esa no es excusa para ponerte en peligro a propósito. Había otras formas de obtener dinero sin que te lastimaras. Izuku mira hacia abajo y se da cuenta de su error mientras Egon se inclina contra el tablero y dice, con voz temblorosa, si tu madre se entera, no solo tendrá una vaca conmigo, sino un maldito elefante. Después de terminar de desahogarse de esto, suspira y abraza a Izuku. Él pregunta, solo prométeme que no volverás a correr riesgos como ese. Eres demasiado joven para actuar así. Lo prometo. Izuku le devuelve el abrazo. Egon se aleja y le dice, bien. De todos modos, esto nos ayudará a subvertir gran parte de nuestros costos, pero necesitamos más. Solo podemos venderlos a unos 200 el paquete. Luego, por supuesto, ese super helio que tenemos. Logrado hacer con uno de los gas splinters. Tengo otra idea que he puesto en práctica, admitió Izuku mientras Egon se alejaba para pensar. ¿Qué más has estado haciendo a mis espaldas? Dijo Egon en tono de broma. Izuku hizo un puchero y argumentó. No he estado haciendo nada a tus espaldas. Simplemente nunca estás ahí para mirarme. Egon suspira y le dice. Bueno, yo soy el que está a cargo de asegurarse de que no entremos en números rojos. Hablaremos de esto más tarde, pero por ahora, dime qué es lo que has hecho. ¿Sabes cómo el cristal irradia una especie de energía radiactiva? Le pregunta Izuku mientras él asiente a cambio. Bueno, decidí ver qué pasaría si algo estuviera expuesto a él durante un largo periodo de tiempo. Oh Dios, no me gusta hacia dónde va esto, dice Egon en voz baja. Yu agita sus manos y le dice. No, está bien, lo prometo. Acabo de usar una paloma para un experimento. Egon parpadea y dice seriamente. Izuku, lo último que necesito por aquí es un pájaro asesino gigante que dispara con láser. ¿Ves uno? Respondió con descaro. Egon miró a su alrededor, se sentó en una silla y dijo. Está bien. Bueno, no estoy seguro de qué pasó del todo. Si evolucionó, involucionó o incluso se transformó genéticamente. Despotricó Izuku. Preocupado, Egon le preguntó. Izuku, ¿puedes ir al grano? Estás empezando a asustarme. Luego, Izuku fue a otra habitación, salió con algo detrás de su espalda y lo sacó mientras admitía. Yo hice esto. Sobre la mesa había una criatura que era un pájaro, del tamaño de un pavo, pero no uno. Egon parpadea, se ajusta las gafas y se inclina. Después de asegurarse de que no solo estaba viendo cosas, se recostó, sin quitar los ojos del pájaro y dijo. Está bien, primero que nada, eso es lo menos malo que podría haber esperado. Segundo, ¿es eso lo que creo que es? Exclamó mientras señalaba al pájaro, asustándolo y haciéndolo correr. Antes de que Juno pudiera levantarse de la mesa, Egon agarró el pájaro y lo examinó por todos lados mientras decía. Quiero decir, ¿tiene algún sentido? Los pájaros dodo y las palomas son primos biológicos, mientras que el dodo es grande y no puede volar. Además, ¿cómo escondiste esto? De mi parte. No usas adecuadamente el espacio que tienes, le dijo Izuku encogiéndose de hombros. Egon abrió la boca para discutir, pero se detuvo y admitió. Es justo. Entonces, ¿cuál es tu plan para recrear esencialmente una especie extinta? Luego, Izuku fue al microondas y sacó un plato de carne mientras ofrecía. Prueba esto. Egon se encoge de hombros y se mete un trozo de carne en la boca. Después de masticarlo un poco, traga y observa. Un poco juguetón pero es bastante bueno. Luego hace la conexión y pregunta. Espera, ¿esto es? Izuku asiente y los cigarrillos giran en la cabeza del hombre. Una vez que se da cuenta, adivina en voz alta. Planea sacar provecho de las palomas salvajes e invasoras de la ciudad, convertirlas en dodo y vender la carne para obtener ganancias. Izuku asintió y luego le aseguró, y no te preocupes, probé la carne con insoportable detalle.
Es completamente segura para el consumo. No es muy diferente de la carne de ave certificada por la ciudad. Y tengo un carnicero de nuestro lado con un poco de incentivo. Le dijo mientras hacía una señal de dinero con su mano. Me preguntaba por qué hubo un gran depósito en una carnicería, se dijo Egon antes de preguntar con sospecha. ¿Algo más? Esperaba probar los efectos radiactivos de los cristales en diferentes plantas para ver si potencialmente podríamos hacer un superalimento, le dice Izuku en tono suplicante. Egon aspira aire entre los dientes y le dice, dejemos eso. No necesitamos hacer una recreación de la pequeña tienda de los horrores. Izuku parece decepcionado por esto, por lo que a Egon se le ocurre una alternativa y afirma. Pero puedes cultivar una planta a la vez y nada más. Solo asegúrate de que sean flores pequeñas o vegetales. Izuku asiente y luego balbucea en voz alta. Si tan solo pudiéramos usar una de las astillas para hacer oro. Entonces se le ocurre una idea y le pregunta a Egon. Espera. ¿No se puede convertir el oro en líquido? ¿Y mis cristales son resistentes al calor hasta unos miles de grados?, le dice Egon mientras las ruedas también empiezan a girar. Luego los dos se miran directamente y Egon dice seriamente en un tono siseante. Conseguiré un poco de oro y lo fundiré. Haz algunas pruebas. Nos llevamos esto a la tumba. Izuku asiente y sale corriendo hacia su espacio de oficina como lo hace Egon. Superciencia. Capítulo 7. Celebración. Después de otro largo y aburrido día en la escuela, Izuku finalmente llegó a la puerta de su casa. No fue a la casa de Egon hoy porque le dijo que no podía venir por algún motivo. Así que se fue directamente a casa y ya estaba en la puerta. Después de desbloquear y entrar, gritó, «Mamá. Estoy en casa». Justo en ese momento, la casa oscura explotó en luz, y el sonido del estallido golpeó sus oídos con confeti y serpentinas cayendo sobre su rostro y cabeza. Seguido por dos voces que vitoreaban. «Felicitaciones». «¿Qué? Mamá, profesor? ¿Qué está pasando?», preguntó Izuku estupefacto. «Es una fiesta», explicó Inko. «Para ti», continuó Egon. «¿Yo? ¿Para qué?», pregunta Izuku, todavía sin estar seguro de lo que querían decir. «¿En serio no lo sabes?», pregunta Inko mientras niega con la cabeza. Ella se ríe y le dice, «Izuku, pasaste». Egon vio que Izuku no entendía, así que intervino y exclamó, «Pasaste tu último examen y lo lograste. Oficialmente tienes tu cuarto título. Tienes un doctorado. Oficialmente, y lo más importante, legalmente, puedes trabajar para mí». «Pensé que todavía estaba en 2», dijo Izuku, todavía un poco confundido y abrumado. «Sinceramente, no me sorprendería que no intentaras aspirar directamente a un título honorífico», lo elogió Egon. «También es el día en que su centro de investigación finalmente completó la construcción», le dijo Inko. Esto finalmente sacó a Izuku de su depresión y exclamó emocionado, «Espera. ¿De verdad? Eso es increíble. También es el día de tu graduación», añadió Egon. «Pero pensé que no sería hasta dentro de 2 semanas», preguntó Izuku, sintiéndose confundido y preocupado si perdía la noción del tiempo, lo cual hizo mucho recientemente. Inko asiente y le dice, «Lo es, pero como estarás tan ocupado muy pronto pensamos que sería mejor hacer la fiesta ahora». Luego abraza a su hijo y le dice, «Izuku, yo lo siento». Desconcertado por esto, Izuku se retira y, sosteniendo los brazos de su madre, le pregunta, «¿Qué? Mamá, ¿por qué lo sientes?». «Porque me siento en parte culpable de tu situación anterior», admitió mientras miraba hacia otro lado. «Cuando acepté que quería ser un héroe, incluso sin una peculiaridad, estaba fuera de mí por la preocupación. Como tu madre, hice todo lo posible para apoyarte, pero en el fondo de mi mente, te recé. Me rendiría. Lo siento», le dijo con lágrimas en los ojos, mirando hacia otro lado avergonzada. Ella se limpia la cara y luego le dice con una actitud más optimista, «Pero verte aquí y ahora, logrando más de lo que jamás podría esperar y más que nadie en el mundo, especialmente yo, y a tu edad, no puedo. No puedo evitar sentirme orgullosa de ti. Muy, muy orgullosa de ti», le dijo con los ojos llorosos de nuevo. «Mamá», respondió Izuku al borde de las lágrimas antes de envolverla en un abrazo y decirle, «Gracias por siempre apoyarme y creer en mí, Izuku». Egon intervino ligeramente en ese momento. Cuando se alejan, el hombre le pasa el brazo por encima del hombro y le dice, «Esta vez se trata de ti. Si no fuera por ti, nada de esto habría sucedido. Tú y solo tú hiciste que todo esto sucediera. Deberías siéntete orgulloso de ti mismo por todo lo que has logrado lograr».
En lo que a mí respecta, eres mi héroe, Izuku. La represa de Izuku finalmente se rompe y hunde su rostro en su pecho mientras solloza. Gracias, profesor. Por darme una oportunidad cuando nadie más lo haría. Egon lo acaricia y le frota la espalda un rato, pero pronto lo aparta mientras se seca la cara y proclama. Está bien, está bien. Basta de obras hidráulicas. Comamos y seamos felices. Realmente fue una gran fiesta. Superciencia. Capítulo 8. Última confrontación. Izuku se levantó de su escritorio y giró los hombros después de sentarse encorvado sobre su escritorio. Ha sido otro día normal, tranquilo y aburrido en el colegio. En realidad, no ha sido más que aburrido desde que Egon le dio todo el trabajo del curso para que simplemente lo copiara directamente y obtuviera una calificación aprobatoria. Sorprendentemente nadie, ni siquiera Bakugou, lo había molestado ni una sola vez en los últimos meses. Fue agradable ser ignorado por todos y no tener que lidiar con ellos. Y ya no tendría que hacerlo más ya que este era el último día de clases. Su maestra se fue temprano permitiéndoles hacer lo que fuera hasta que sonó el timbre. Y vaya que Izuku se alegró de que así fuera porque podía jurar que podía sentir a Bakugou tratando de hacerle agujeros en la cabeza, mientras se sentaba detrás de él. Entonces, después de estirarse y esperar a que todos los demás se fueran, murmuró en voz baja. Gracias a Dios que se acabó. Oí Deku. Le gritó la fuerte voz de Bakugou. Oh no. Murmuró con un suspiro. Se giró a tiempo para ver al aparentemente siempre furioso Bakugou caminar penosamente hacia él con sus dos acompañantes. No me ignores, nerd. Exigió. ¿Sí, Kacchan? Preguntó Izuku en tono neutral. Verlo no reaccionar como un perro asustado hizo que Bakugou pusiera una expresión entre irritación y confusión mientras preguntaba mientras se tocaba el pecho. ¿Qué te pasa, Has estado actuando más raro de lo normal. Más tranquilo, más reservado, prácticamente no estás aquí. Diablos, me había olvidado de que estuviste aquí por unas semanas. ¿Y? Izuku se encogió de hombros en respuesta. Entonces. Exclamó Bakugou. ¿Y qué? No te estoy molestando ni menospreciándote como si lo odiaras tanto. ¿Cuál es el problema? Pensé que te gustaría eso, le dijo Izuku sin emoción en su voz ni expresión en su cuerpo. Bakugou gruñó y exclamó. Me cabrea. Es como si estuvieras planeando o haciendo algo a mis espaldas. Izuku suspira exhausto y le pregunta. ¿Nada de lo que haga te satisfará? Ya sea que esté frente a ti o lo más lejos posible, nunca pareces feliz con el resultado. ¿Qué dijiste? Le gritó Bakugou a la cara. Izuku lo mira a la cara, pero se calma y se da vuelta mientras dice, adiós Kacchan. Espera. Gritó mientras lo agarraba por el cuello y lo acercaba a su cara. No he terminado contigo, nerd. Sigues actuando raro y quiero saber por qué. Dijo Izuku y no hizo nada mientras Bakugou lo sostenía, haciendo que el adolescente gruñera y gritara. Será mejor que no sigas. Intenta ser un héroe. En el pasado, Izuku habría sido como siempre. Chillando y encogiéndose de miedo, protegiendo su rostro de cualquier ataque. Pero desde el día en que Bakugou le dijo que, se ha vuelto completamente insensible a cualquier cosa que pueda hacer o decir. Ya lo afectaba el miedo que ya no lo controlaba. Y Bakugou tampoco podía usarlo para controlarlo. No lo soy. Dijo con voz fría y tranquila. Bueno, será mejor, ¿esperas que...? Bakugou de repente perdió su ira y se quedó estupefacto. Izuku suspira de nuevo, le quita la mano y le grita. No soy Kacchan, me rindo. Tenías razón y yo estaba equivocado. ¿Tú ganas, Api ahora? ¿Y qué? ¿Por qué? Balbuceó Bakugou mientras daba un paso atrás. Esta vez fue el turno de Izuku de exigir. ¿Por qué? ¿Por qué te importa? Nunca te ha importado antes, así que ¿por qué empezar ahora? Bakugou dio otro paso hacia atrás, completamente confundido en cuanto a lo que estaba sucediendo mientras Izuku continuaba, yo he dejado de intentar ser un héroe, ¿vale? Nunca me volverás a ver. No tendrás que volver a tratar conmigo. ¿No es eso lo que querías? Bakugou no dijo nada a cambio. Simplemente lo miré fijamente con la boca abierta en estado de shock. Izuku dejó caer los brazos y le dijo, ¿y sabes qué? Por si sirve de algo. Me alegro de no volver a verte. Izuku agarró su bolso y justo antes de pasar junto a él, dijo, nos vemos. Nunca, Kacchan. Después de dejar la escuela, Izuku tomó una línea B directamente hacia las instalaciones de investigación recién construidas. Le llevó unos 30 minutos a pie, pero solo porque estaba pensando mucho en lo que acababa de pasar y cómo afectaría las cosas a partir de aquí.
Pero antes de que pudiera perderse más en sus pensamientos, llegó al frente de las instalaciones donde Egon lo llamó. Ah. Izuku. Ahí estás. Tu madre y yo estábamos preocupados, exclamó Egon mientras saludaba al niño, con su madre parada a su lado. Izuku giró la cabeza después de trotar hacia ellos y dijo en tono de disculpa. Lo siento, estaba un poco demorando los pies. ¿Tuviste un buen último día? Lo siento, no pude ir a buscarte. Inko también se disculpa con él. Está bien, mamá. Ya estamos aquí, le asegura Izuku mientras cambia de tema. Luego, un agudo ejem llamó la atención de ambos y ambos miraron a Egon, que tenía un gran juego de tijeras mientras estaba parado frente a una gran hoja de papel que cubría todo en el frente y el frente a 8 pies de altura. Bueno, entonces, sin más preámbulos. Dama y caballero, ¿puedo presentarles nuestra nueva instalación de investigación? Gritó Egon mientras cortaba la pancarta y exponía el nuevo edificio para que los dos Midoriya lo miraran boquiabiertos. El edificio es lo que uno esperaría ver en un centro de investigación. Un edificio enorme con todo cuadrado, hecho de piedra blanca desde el exterior, con enormes ventanales de vidrio y más edificios ramificados que casi no tenían ningún tipo de marcas distintivas, casi uniformes a todo lo demás. Todos excepto el frente, que era la parte diseñada más creativamente y que tenía escaleras de piedra que conducían a ella ya que se encontraba sobre una superficie elevada. Mientras permanecían asombrados ante el edificio, Egon se acercó al lado de Izuku y colocó una mano alrededor de su hombro mientras le hacía un gesto, dijo. Míralo, Izuku, esta es la culminación de todo nuestro arduo trabajo. Juntos vamos a hacer grandes descubrimientos y cambios aún mayores. Espero seguir adelante tanto como pueda, le dijo Izuku con una sonrisa. Yo también. Yo también, asintió Egon mientras levantaba la vista para ver una parte de su sueño de mucho tiempo hecha realidad. Secándose una lágrima de los ojos. Un pensamiento cruzó por su mente y preguntó. Dime, ¿con qué quieres empezar primero? Izuku pensó por un momento, como si no quisiera decirlo, pero finalmente se abrió y dijo. Bueno, me gustaría hacer más experimentos con la radiación de Singularity Souls en plantas y animales para empezar. ¿Y? Le pregunta Egon luego de escuchar al niño caer. Izuku sacudió la cabeza y la despidió mientras decía. Ah, no importa. Olvídelo. ¿Qué hay de usted, profesor? Egon se llevó un dedo a la barbilla y respondió. A decir verdad, me gustaría encontrar un nombre para este lugar. ¿Tienes algo? Izuku pensó en esto por un minuto antes de finalmente decir. ¿Qué tal, Superciencia? Capítulo 9. Registro de experimentación, asunto. Plantas. Este es el Dr. Izuku Midoriya informando desde el laboratorio de investigación Neo y Konfu en Ixonit para abreviar, realizando y grabando nuestra primera experimentación sobre el alma de singularidad y los efectos de su radiación. Los primeros sujetos que utilizaré para este experimento serán diferentes tipos de vida vegetal. Mis intentos anteriores de realizar este experimento en la casa del profesor Egon Cristallo fueron, menos que ideales. Permítame explicarle. Como no teníamos la tecnología o las instalaciones adecuadas que pudieran usarse amigablemente en caso de algún tipo de emergencia en la que una planta se volviera demasiado peligrosa, el profesor me había prohibido estrictamente hacer múltiples experimentos con plantas mucho más grandes. En lugar de eso, haz que lo haga en cosas más pequeñas, como flores. Desafortunadamente, después de un tiempo de estar sujetos a la firma de radiación del alma de singularidad durante largos periodos, incluso en las condiciones más compatibles, todos morirían en cuestión de días u horas. El espécimen más longevo que tuve fue un árbol bonsái que solo vivió aproximadamente una semana después de una exposición prolongada. Con suerte, en el futuro podré ajustar la radiación del cristal para que las plantas más pequeñas puedan sobrevivir y mostrar alguna señal de cambio. Al decir que ahora tenemos muchos más recursos y las instalaciones necesarias para combatir cualquier tipo de contratiempo imprevisto. De todos modos, el primer lote de plantas que utilicé es el siguiente. Un retoño de cerezo americano, un brote de hiedra rastrera, una plántula de calabaza y una planta de jarra americana adulta. Nota. El profesor Egon me dijo que no usara una Venus atrapamoscas ya que, según sus palabras, podría convertirse en una Audrey 2. Después de plantar todas las plantas en el invernadero recién construido de las instalaciones, planté un Soul Splinter vacío en el suelo para que la energía pudiera ser absorbida tanto por las raíces como por el aire. Además, tengo las plantas con un temporizador automático de agua y luz para una producción máxima y lecturas consistentes para todas las plantas en el ambiente controlado.
Informaré cuando se realice algún cambio. Este es el Dr. Izuku Midoriya que informa para decir, eso no tomó mucho tiempo. Solo llevo unos 3 días fuera y ya se han obtenido los resultados. Masivos. Todas las plantas que utilicé en el experimento crecieron hasta su tamaño adulto, lo que explica por qué todas las flores que utilicé murieron tan rápido. La energía en el cristal no lo mató, lo envejeció hasta el punto de morir de viejo. Debo anotar esto para usarlo en el futuro. De todos modos, como esperaba, las plantas no solo habían crecido en tamaño sino que habían cambiado a nivel biológico. Primero el cerezo americano. Además de crecer hasta alcanzar el tamaño de un árbol adulto de su género, también cambió de color. Sus hojas se volvieron azules, sus flores de un rojo brillante y sus frutos de un blanco brillante. Después de algunas pruebas, descubrí que las cerezas explotan como petardos al romperse. Sin embargo, si se congela durante 20 minutos, la fruta adquiere un color rosa frío y se vuelve comestible para el consumo humano. Nota. Tienen un sabor ácido. La siguiente es la hiedra trepadora. También creció tan grande y rápidamente que salió de su maceta y se elevó hacia el techo de cristal. Cuando intenté cortarlas, varias enredaderas se enredaron a mi alrededor y comenzaron a hacerme cosquillas implacablemente. Después de liberarme tomé una muestra de hoja y vi que estaba cubierta de una toxina en respuesta a la respuesta de cosquillas en nuestra piel, usándola como mecanismo de defensa. Nota. Utilice el fuego a distancia. Luego tenemos la calabaza. A diferencia de las normales, que simplemente cultivan unas cuantas calabazas en una sola rama, en esta crecieron varias docenas de calabazas pequeñas en una sola rama y a partir de una sola flor. Después de algunos análisis, descubrí que las nuevas mini calabazas no solo eran del tamaño de tomates cherry, sino que además tenían un sabor muy dulce. Además, al tocarlos, emiten una tenue luz violeta. Después de una ronda de pruebas diferentes, descubrí que cuando se separan de la enredadera y se soplan en el tallo, la calabaza comenzará a inflarse como un globo. Y al contrario de lo que pensaba antes, no importa si la calabaza está rota, magullada o cortada, no se desinflará. Mantendrá su tamaño y continuará hinchándose con más presión de aire siempre que su tallo esté pegado. Incluso lo pasé por una bomba de presión de aire de alta potencia y lo hice hincharse hasta 14 pulgadas de diámetro. Lo habría dejado durar más, pero supongo que es posible que no tenga un límite de tamaño. Nota. Esto podría ayudar a la crisis mundial del hambre. Y finalmente, la American Pitcher Plant. Vaya, esta cambió. No solo se reprodujo asexualmente, sino que creció mucho más que cualquier especie de planta carnívora conocida actualmente. Además, gana varias hojas posteriores más grandes y un nuevo conjunto de colores vibrantes en dichas hojas y su cuerpo. Sus entrañas producen un aroma muy dulce e insistente que incluso a mí me atrajo. Cuando llegué a 30 pies de las plantas, comenzaron a crujir y a erizar sus hojas. Mientras lo hacían, los colores ondulantes y vibrantes comenzaron a inducir una especie de efecto hipnótico, y con el dulce olor humedeciendo mis sentidos, comencé a caminar hacia allí. Por suerte logré escapar justo a tiempo. Aunque incluso si me hubiera acercado demasiado a las plantas, todavía eran demasiado pequeñas para que yo encajara. Y no podía mover ninguna otra parte. Nota. Solo a partir de estos datos tengo ahora varias teorías de trabajo sobre lo que pudo haber sucedido. Intentaré una prueba masiva más y veré qué sucede a partir de ahí. Actualizaré nuevamente cuando haya comenzado el proceso. Este es el Dr. Izuku Midoriya informando nuevamente sobre la próxima ronda de experimentos. Así que ha pasado un día y he preparado la siguiente ronda de experimentos. Esta vez usé una semilla de maíz, un brote de papa, un diente de ajo, una semilla de zanahoria y 2 tipos diferentes de recortes de cactus. Más específicamente un golden barrel y saguaro. Informaré cuando se hayan obtenido los resultados. Soy el Dr. Izuku Midoriya informando una vez más para traer una actualización sobre las nuevas rondas de plantas y sus efectos bajo la radiación del alma de singularidad, y como la última vez, llegó rápidamente. Comenzaré en el orden que enumeré en mi último inquieto. Primero el maíz. Como todos los demás, alcanzó su plena madurez en apenas unos días y sorprendentemente le brotaron la misma cantidad de mazorcas que normalmente. Sin embargo, cuando abrí uno de ellos, los granos de maíz estaban coloreados y reflejaban como vidrio. Cuando se acercaron a la luz del sol, la reflejaron de manera muy similar a como lo haría una lupa y tuve que taparla rápidamente antes de que me disparara rayos de luz solar mortal. Además, descubrí que al dejarlos caer, ya sea dentro o fuera de las hojas, los granos de maíz explotaban y se dispersaban como una granada lanzada con la mano. Nota.
Ahora está prohibido intentar hacer palomitas de maíz. Luego la papa. Me sorprendió ver que era una de las pocas que no cambiaba externamente. Me preguntaba qué podía hacer hasta que coloqué mi teléfono al lado y comenzó a cargarse desde la función inalámbrica. Después de algunas pruebas, descubrí que su carga eléctrica natural se había multiplicado por 10 y ahora era como una batería industrial, sin importar su tamaño. Nota. Los alimentos elaborados con él tienen un sabor eléctrico. Luego el ajo. Cuando lo saqué casi pensé que no estaba maduro porque estaba verde. Luego descubrí que fue cuando accidentalmente arranqué el tallo y rápidamente cambió de verde a amarillo, luego a naranja y finalmente a rojo. Descubrí lo que estaba pasando después de Yo-Yo y lo tiré. Después de ponerse rojo, explotó convirtiéndose en un compuesto gaseoso que irrita la garganta cuando se inhala y huele mal. Por suerte, estaba cerca de los controles del flujo de aire antes de que pudiera golpearme. Nota. Supongo que las cebollas serían lo mismo pero con gas lacrimógeno. Ahora la zanahoria. Es oro. Eso es todo. Oro sólido. Pero es comestible y se puede comer crudo. Y sorprendentemente actúa como un revitalizante en un videojuego. Estaba en mi quinta taza de café cuando comí una y sentí que todo mi cansancio desaparecía. Nota. No intente cambiarlo por dinero. Y finalmente, tenemos los dos cactus. El Golden Barrel se ha vuelto negro con flores rosas y el saguaro ahora tiene una piel que parecía una especie de metal natural. El barril dorado puede disparar sus espinas cuando se le molesta, luego se vuelve dorado y vuelven a crecer todas sus espinas antes de regresar. Si se le molesta mientras intenta que le vuelvan a crecer las espinas que le faltan, rociará un irritante nasal de cualquier flor que tenga, lo que le provocará ataques de estornudos incontrolables. En cuanto al saguaro, ha crecido el doble de su tamaño normal e incluso más ancho. Ha perdido todas sus espinas y ahora se volvió gris metálico. Está hecho de metal. Cuando se probó, tenía la misma resistencia que el metal de grado militar y de construcción. Además, al quitar un trozo del cactus, este regeneraría rápidamente los trozos faltantes. Sin embargo, quitar un trozo es la parte difícil ya que tuve que cortarlo con un soplete. Nota. No bebas el agua del interior. Tras un estudio cuidadoso de lo que he visto y hecho, una de mis teorías resulta ser correcta. La radiación del alma de singularidad hizo que estas plantas desarrollaran peculiaridades. Es raro en los animales, pero en las plantas, es inaudito. De todos modos, esto es inaudito, es enorme y podría cambiar todo lo que sabemos sobre el mundo y la ciencia en general. Entonces, ¿eso significa que nuestra evolución y la aparición de peculiaridades fueron gracias a la radiación? De ser así, no podría haber sido de este único espécimen. Debe haber más. Una vena enorme en alguna parte. Tendremos que resolverlo en una fecha posterior. Cuando le conté mis hallazgos a Egon esperaba que estuviera emocionado y que no sufriera un paro cardíaco por el shock. Fue un día divertido con los paramédicos. De todos modos, me tomaré un descanso de las pruebas basadas en plantas y pasaré a las pruebas con animales para ver realmente qué puede lograr la radiación. Si puede causar evolución o peculiaridades, tengo que descubrir cómo. Descubriré cómo. Este es el Dr. Izuku Midoriya despidiéndose por ahora. Superciencia. Capítulo 10. Registro de experimentación, sujeto animales. Este es el Dr. Izuku Midoriya informando sobre el experimento más nuevo de Singularity Soul en el Centro de Investigación Neo y con Phoenix. Para resumir mi última ronda de pruebas, en resumen, sometí varias plantas diferentes en el mismo ambiente controlado a la radiación emitida por el cristal a través de un splinter vacío. En resumen, descubrí que la radiación provoca un envejecimiento rápido y la aparición de peculiaridades. Lo cual es una noticia trascendental por sí sola. De todos modos, mi próximo objetivo es ver si les ocurre lo mismo a los animales. La razón por la que pruebo esto y no simplemente concluyó, a pesar de la existencia de varios animales con peculiaridades, es el hecho de lo que sucedió la primera vez que lo probé. En resumen, usé un splinter vacío, otro, en una paloma y lo convertí en un dodo. ¿Fue esa la peculiaridad o se impuso la evolución? Por eso lo estoy probando. Como nota al margen. El único dodo que le mostré al profesor Egon ha sido adoptado por nosotros y lo hemos convertido en mascota y mascota honoraria de la instalación. Lo llamamos Pet. Continuando con mis experimentos, desde entonces he marcado algunas salas de pruebas y cámaras en las pruebas con animales para lograr esto. Ahora sé lo que estás pensando, pero no te preocupes, nos aseguramos de que todas las criaturas utilizadas no sean torturadas de ninguna manera. No viven vidas diferentes a las de las mascotas domésticas.
Dicho esto, decidí empezar poco a poco y utilizar una granja de hormigas por correo. Después de algunas palabras con el profesor Egon, me convenció de hacerlo detrás de la puerta de una cámara sellada y revestida con metal grueso. Si tienen la oportunidad, se convierten en hormigas monstruosas gigantes. Dicho esto, puse un Splinter junto a ellos y esperé. Por suerte no tuve que esperar mucho, ya que todos murieron a las pocas horas. Solo puedo suponer que, al igual que las flores y sus edades, no pudieron resistir la radiación y envejecieron hasta morir. Tendré que usar algo un poco más grande. Así que para el siguiente experimento he decidido utilizar dos sujetos diferentes. Un pez dorado común de una tienda de mascotas y un pez koi. Ambos sujetos fueron colocados en el mismo acuario dividido con Splinter cerca. Informaré una vez que se hayan realizado cambios. Este es el informe del Dr. Izuku Midoriya nuevamente. Los resultados finalmente se obtuvieron con los dos peces después de solo 3 días. En resumen, el pez dorado de la tienda de mascotas está muerto, como era de esperar, y el pez koi ahora brilla cuando se expone a la luz solar directa. Nota: estos podrían ser una buena decoración en la entrada del centro de investigación. De esto solo puedo concluir que los efectos de la radiación dependen completamente del tamaño de la criatura y no del tipo de criatura que sea. La próxima ronda de experimentos se realizará con anfibios y aves. Informaré tan pronto como tenga todo configurado. Bien, finalmente logré conseguir todos los animales necesarios para la próxima prueba. Esta vez estoy usando dos tipos de animales muy diferentes, todos de distintos tamaños: anfibios y aves. Para los anfibios, estoy usando un ajolote, una salamandra gigante y un tritón. En cuanto a las aves, estoy usando una vez más las palomas salvajes de Japón, una gallina, un periquito y un pavo real. Además, también estaré probando un pulpo que fue enviado accidentalmente junto a los 3 anfibios. Una vez más he puesto a todos los animales en diferentes cámaras de prueba en los mismos entornos controlados. A los anfibios se les permitió estar en el mismo tanque pero divididos, todos aceptan al octopus que fue puesto en un tanque completamente separado. He colocado una astilla vacía cerca de ellos. Todas las aves fueron colocadas en diferentes recintos en la misma cámara de pruebas, separados por su seguridad. Se colocó una astilla vacía cerca de ellos. Informaré una vez que se vean signos de cambio. Este es el Dr. Izuku Midoriya informando noticias sorprendentes sobre los experimentos más recientes. Ni siquiera sé por dónde empezar ni cómo darle coherencia a este infieme. Pero primero comenzaré con cómo fueron la mayoría de los experimentos antes de pasar al sorprendente descubrimiento. Periódicamente revisé a todas las criaturas una vez al día. No se habían hecho señales hasta aproximadamente el segundo y cuarto día respectivamente. Primero comenzaré con los anfibios y el pulpo. El ajolote ha ganado la capacidad de controlar el agua y puede moverse libremente desde su tanque. Es bueno que lo revise periódicamente porque creo que la radiación estaba comenzando a llegar y estaba usando su nueva peculiaridad para alejarse de Splinter. Nota: hacer un tanque cubierto y estanco. Luego la salamandra gigante. Sorprendentemente, no ha mostrado signos de peculiaridad. No estoy seguro de si es simplemente inmune a los efectos de la radiación o si algunas criaturas como los humanos no pueden desarrollar peculiaridades o si simplemente es evolutivamente perfecto. De cualquier manera, sigue igual por mucho tiempo que pase. Nota: es bueno saber que algunas criaturas pueden no tener peculiaridades. Luego el tritón. Está muerto. Sorprendentemente, sin embargo, esto no se debe a la radiación del Splinter. En realidad, se debió a su propia peculiaridad desarrollada. No estoy seguro de qué fue, pero simplemente y explotó. Nota: queda estudio para ver qué pasó. El último de todos fue el pulpo. No mostró cambios físicos, excepto en su cerebro. La radiación ha provocado que su cerebro, que normalmente envuelve su esófago, se desconecte y se separe en el cuerpo, lo que le permite hincharse hasta 3 veces su capacidad normal. Esto también incluye muchas más arrugas en el cerebro. En resumen, se volvió más inteligente, mucho más inteligente. Tan inteligente que ahora tiene una forma menor de sensibilidad y sapiencia. La forma en que descubrí esto fue cuando me pidió, en código Morse, que devolviera el cristal para que pudiera seguir creciendo. Estoy extremadamente intrigado y al mismo tiempo muy asustado por lo que eso podría significar. Por ahora, negué su solicitud y lo coloqué en un nuevo acuario para ser estudiado. Nota: aprenda el código Morse. Después de esto están los pájaros. El primero es el pavo real.
De alguna manera todo el hecho falso de Hipnotiza con su cola se había hecho realidad. Al levantar y agitar las plumas de su cola induce un efecto hipnótico, siempre y cuando se mantenga contacto visual constantemente. Tuve bastante suerte. Que dejó caer su cola y corrió cuando me acerqué. Nota. Haga gafas a prueba de hipnóticos. Luego el periquito. No cambió externamente como el pavo real, pero sí su voz. El pájaro ahora puede imitar perfectamente cualquier sonido que escuche y en los decibelios que suena, además del habla. He probado disparos, llaves de autos, campanas, el ladrido de un perro, los gruñidos de Pet, el movimiento de un interruptor de luz, el zumbido de la electricidad y el bocinazo de una tuba. Incluso le hice una interpretación de una de las sinfonías de Mozart y la copió perfectamente con todos los instrumentos presentes. Mi único error fue permitirle escuchar mi tono de llamada y ahora me hace una broma haciendo el mismo ruido. He descubierto que su inteligencia ha crecido hasta alcanzar la de un loro gris americano. Nota. Cambiar tonos de llamada. El siguiente es el pollo. Es, con diferencia, el más extraño hasta ahora. Su cerebro ha cuadruplicado su tamaño. Es tan grande que estira la piel de su cabeza hasta el punto de volverla casi translúcida. Sinceramente, me pregunto cómo es posible que todavía pueda mantenerse en pie y caminar, y mucho menos seguir vivo. Sinceramente, todavía me pregunto qué pasó con su cráneo si todavía lo tiene. Como estoy seguro de que puedes adivinar, además de tener uno de los tamaños de cerebro a cuerpo más grandes en la historia de su especie y de todos los animales de la Tierra, tiene una cantidad igualmente numerosa de arrugas en su cerebro. Esto es tan inteligente, si no más, que la mayoría de las personas. Nota. Ha podido hablar conmigo a través de un generador de texto a voz y me ha pedido trabajo formalmente. Por último está la paloma. Lo que más me sorprendió fue que no se transformó en todo como esperaba. Solo adquiere una peculiaridad similar a la del héroe Aux. Puede disparar, controlar y volver a colocar sus plumas, además de poder emitir un tenue brillo blanco. Honestamente, esto me desconcertó, así que experimentaré un poco más y veré qué sucede a partir de ahí. Nota. No dejes que ningún fanático religioso lo vea. Este es el Dr. Izuku, olvídalo. Esto es demasiado importante para las formalidades. He logrado un gran avance desde mi último incidente. Realmente subestimé el poder del alma de singularidad. Es más poderoso de lo que podría haber imaginado. Quizás debería dejar de hablar efusivamente y ir al grano. Entonces, descubrir que a una paloma se le dio una peculiaridad en lugar de convertirla en paloma me hizo preguntarme sobre algo. ¿Qué hice diferente que provocó que todo cambiara tan drásticamente? Entonces, después de un tiempo, lo descubrí y decidí realizar la misma prueba con palomas, esta vez con dos splinter vacíos diferentes. El primero fue el splinter que usé para probar las plantas y los animales y el segundo fue el que usé originalmente para convertir las palomas en todos por dinero. Coloqué ambos cerca de dos palomas en diferentes cámaras de prueba y después de unos días, sucedió lo mismo. Uno se transformó en un todo y el otro adquirió la misma peculiaridad que el primer sujeto de prueba. Esto me llevó a dos descubrimientos diferentes. El primero es que cualquier criatura o planta del mismo tipo, excepto los humanos, siempre tendrá la misma peculiaridad. Lo segundo es que las fluctuaciones de energía en los splinters causan diferentes efectos. La forma en que descubrí esto fue tomando los splinters y ejecutándolos bajo un lector de longitud de onda de energía. Descubrí que la peculiaridad de Splinter tenía carga positiva, mientras que la evolución de Splinter tenía carga negativa. Entonces, dependiendo de la frecuencia a la que se encuentre y de la cantidad que se haya puesto en cada Splinter, un hecho que descubrí más tarde, depende del efecto que emita. Me pregunto si eso también se traduce en lo que sea que absorba a Splinter. Tal vez incluso pueda controlar la frecuencia de la energía para ver qué otros efectos tienen. Diferentes experimentos para diferentes días. Así que probé esto una vez más y usé dos ovejas. Los mantuve en cámaras de prueba separadas con el mismo ambiente controlado y ambos splinters en cada habitación. Informaré sobre mis hallazgos. Bien, las pruebas son todo un éxito y han aportado otra información importante sobre el efecto de la radiación. Estos son mis hallazgos completos sobre cada tema. La oveja que tenía el Kirk Splinter desarrolló una peculiaridad, alguna forma de electroquinesis. Puede generar electricidad a través de su lana para hacer varias cosas. Puede liberar la energía reprimida a voluntad, usarla para aumentar su velocidad, crear un campo de fuerza y cargar iones de electricidad en el aire, lo que le permite flotar y caminar en el aire. También le ha gustado el azúcar y el tabaco, ¿no estás seguro de por qué?
Cuando lo cortaron y lo transformaron en ropa, tenía una sensación de hormigueo. Cuando su carne se cocina y se come tiene el mismo efecto que la ropa sin signos anormales, pero es perfectamente segura. Nota: muchos de ellos podrían provocar tormentas eléctricas o alimentar una pequeña ciudad. La oveja que tenía Evolution Splinter hizo algo inesperado. En lugar de degenerar en otra especie de oveja menos evolucionada, como una salvaje, evolucionó. En lugar de una oveja salvaje, antes de que los humanos la domesticaran, había una oveja mucho más grande, más delgada, más inteligente y más musculosa. Casi pensé que era un lobo o que me había equivocado de habitación, pero era la misma. Sus piernas se hicieron más largas con un cofre más grande y tenía una estructura corporal como la de un depredador. Su lana era como cabello normal, sus ojos se movían con cautela hacia el frente de la cara, sus pezuñas se dividieron en 3 garras parecidas a dedos y sus cuernos ahora crecieron antes de curvarse y salir disparados. Después de observarlo brevemente, casi asumí que se había convertido en carnívoro. Pero después de alimentarlo, descubrí que todavía era herbívoro. Cuando se le acercaba, actuaba mucho más agresivamente que una oveja normal que actuaría con curiosidad o miedo. Cuando se cortaba la lana, actuaba como pelo y se desprendía pieza a pieza. Cuando se comía la carne, era extremadamente dura y jugosa. Nota: me recuerda a un anime antiguo que mi mamá y yo veíamos cuando éramos niños. Estaba realmente desconcertado en cuanto a cómo y por qué sucedió esto y luego descubrí el motivo. Cuando les hice un examen físico a ambas ovejas, descubrí que ambas estaban bajo mucho estrés. Supongo que el cambio de un campo abierto a un laboratorio cerrado, junto con la falta de ruido y las interacciones sociales entre los de su especie, hicieron que se disparara. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho la radiación. Debido a su estrés, la radiación hizo que evolucionara hasta convertirse en algo que podría manejar el estrés más fácilmente en un entorno lleno de depredadores. Por eso se ve y actúa de forma más agresiva y como un depredador. Entonces cualquier fuerza externa podría causar un cambio importante en el cambio del sujeto. Por eso las palomas se convirtieron en dodo. Estaban tan tranquilos y en un ambiente libre de depredadores y rico en alimentos que evolucionaron hacia algo más adecuado para ese estilo de vida. Bien, entonces tengo un pequeño dilema o situación. Mientras probaba y observaba a las ovejas, el pulpo semi-inteligente se escapó de su acuario y robó el peculiar Splinter. Cuando finalmente encontré dónde estaba cuando era su hora de comer, tuve que actuar rápido. Pero lo más rápido que pude ir fueron 2 horas, ya que me tomó 1 hora completa sacarlo de sus tanques y luego otra hora para sacarlo de sus tentáculos. ¿Quién sabe cuánto tiempo lo tuvo? Por suerte no se convirtió en un pulpo monstruo gigante, como pensé. Él simplemente se volvió más inteligente, mucho más inteligente. La forma en que descubrí esto fue cuando llegué al día siguiente y él estaba sentado en mi escritorio en un recipiente de vidrio lleno de agua y escribiendo en mi computadora texto a voz. ¿Quiere trabajar para las instalaciones? No estoy seguro de por qué, pero no se lo negué. Tendré que arreglar algo con él, la gallina y el profesor. Puede entender el habla humana pero simplemente no puede hablarla, al igual que el pollo. Supongo que serán mis futuros compañeros de trabajo. Este es el Dr. Izuku Midoriya, despidiéndose por ahora. Nota: ambos se han puesto nombres. La gallina se ha hecho llamar Dr. Club Corpington y el pulpo se ha hecho llamar Profesor Otto Cefalópodo. Superciencia. Capítulo 11. Compañeros de trabajo. Está bien, lo siento. ¿Repasarme esto una vez más? Le preguntó Egon a su empleado mientras se quitaba las gafas para frotarse los ojos. Sentados frente al profesor había 2 animales sentados en sillas altas y separadas. La primera fue una gallina White-Leghorn con un cerebro tan enorme que parecía pertenecer a una representación demasiado sarcástica de un genio súper malvado. El segundo era un pulpo gigante del Pacífico macho que parecía normal pero se sostenía sobre su tentáculo derecho, incluso sus ojos eran mucho más expresivos. Ambos animales estaban conectados a una máquina grande que tenía algo conectado a sus cabezas. Según Izuku, fue una especie de traductor que les hizo ya que no podían hablar. Después de tomar aire y volver a ponerse las gafas, entrelazó los dedos, apoyó la barbilla sobre ellos y comenzó. ¿Hiciste experimentos con animales? Sí, respondió Izuku. Usaste un pollo y un pulpo, respectivamente, continuó Egon. Sí, confirmó Izuku. Durante el cual, ambos adquirieron pensamiento y comprensión a nivel humano. Señala a los 2 animales. Lo hacen, admitió Izuku. ¿Y ahora están buscando empleo y aquí? Preguntó Egon mientras señalaba su escritorio con ambas manos.
Sí, como si el chico simplemente no hubiera terminado de explicarlo la primera vez, cloqueó el Dr. Orpington a través del traductor. Silencio. Es mucho para asimilar de una vez. Le gritó el profesor cefalópodo a través de la máquina. Egon miró a Izuku y le dijo: creo que debería empezar a vigilar tus experimentos. El Dr. Orpington graznó y argumentó: en todo caso, debería darle más libertad. Porque en solo un mes y medio logró descubrir quizás uno de los muchos secretos de la evolución y las peculiaridades en general. Egon suspira y le dice: normalmente lo sería, y debería serlo. Pero no puedo olvidar, ustedes dos y sus deseos. ¿Qué es tan extraño?, preguntó el profesor cefalópodo. ¿Queréis trabajar aquí, para nosotros, en estas mismas instalaciones?, les preguntó Egon con firmeza. ¿No lo tenemos claro?, preguntó el Dr. Orpington, un poco irritado. Egon sacude la cabeza y admite: simplemente no lo entiendo. ¿Qué es lo que no se puede conseguir? Se necesitan trabajadores y nosotros queremos trabajar, argumentó el profesor cefalópodo. En todo caso, lo anhelamos, exclamó emocionado el Dr. Orpington. Sí, pero, vuestros animales, les dijo Egon a regañadientes. Tú también, afirmó el profesor cefalópodo. Un poco irritado pero aún manteniendo los nervios, argumenta: no, bueno, sí, eso no es lo que estoy tratando de decir aquí. Solo digo que parece amable, cruel. ¿Cómo es eso?, preguntó el Dr. Orpington. Egon se aparta el pelo, sumido en sus pensamientos antes de intentar explicar. Mira, tus animales no tienen derechos como nosotros. No eres como nosotros. Pensamos como usted, afirma el profesor cefalópodo. Eso es diferente, grita Egon mientras golpea su escritorio con la mano y finalmente pierde la calma, haciendo que los dos animales y los adolescentes salten. Calmándose y recostándose en su silla, toma un sorbo de su café frío antes de explicar. Mira, no quiero decir que no, pero nosotros, como especie, hemos tenido nuestra inteligencia superior durante los últimos cientos de miles de años. Dos lo obtuvieron a través de medios externos hace apenas unos días. Las reglas no van a cambiar para ustedes dos de inmediato, créanme en eso. ¿Qué intentas decir?, preguntó inquisitivamente el profesor cefalópodo. Egon suspira, temiendo tener que explicar esto, y les dice: los compramos, los hicimos vivir aquí e hicimos experimentos que aumentaron su conciencia. Somos dueños de ustedes. ¿Y ahora dicen que quieren trabajar para nosotros? ¿Cómo estoy? ¿Se supone que debo pagarte camarones y maíz? ¿Qué querrían dos animales, sin concepto de dinero, siquiera con eso? A mí, me parece más bien servidumbre, incluso crueldad animal. Tendrías que vivir aquí a tiempo completo y eso simplemente no parece correcto. ¿Entonces te preocupa la moralidad de la situación?, preguntó el profesor cefalópodo. Las dos criaturas se miraron, sonrieron o algo que se le pareciera, y el Dr. Orpington habló en nombre de ambos. Realmente es un buen hombre, profesor. Además, no estoy seguro de que lo sepan, pero ustedes dos tienen una esperanza de vida estúpidamente corta, les admite Egon con una expresión incómoda en su rostro. Doctor, solo vivirá unos 10 años si tiene suerte. Y profesor, vivirá solo la mitad de eso. Y si se aparean, olvídelo. Además, ambos ya son adultos de sus respectivas especies, así que no tenéis mucho tiempo, les dice en tono serio. Izuku habló una vez más y le informó: en realidad hice algunas pruebas y resulta que además de que su inteligencia es más humana, también tienen una esperanza de vida similar. Egon parpadea, su postura corporal se vuelve más tranquila mientras señala al profesor: bueno, eso resuelve el problema, pero nada de sexo para ti. Me contendré, asintió el profesor, haciendo un saludo burlón. En cuanto a nuestro pago, la comida y el alojamiento están bien, pero tal vez podamos utilizar los fondos de la empresa para nuestros intereses de vez en cuando, propuso el Dr. Orpington. Egon sacó un papel y un bolígrafo de su escritorio desordenado y, al escribirlo, le dice: eso suena como una buena compensación, pero si ustedes dos quieren comprar algo, primero tendrán que contármelo y le daré luz verde o roja. Eso suena perfectamente justo. Asiente junto con un asentimiento del profesor. Luego, Egon levanta la vista de su escritura y les dice: solo una cosa más. Ninguno de ustedes es médico ni profesor, respetuosamente. Bueno, usted no es profesor, doctor Egon. El profesor cefalópodo ríe mientras lo irrita. El profesor habla mejor, Egon hace puchero antes de pasarse una mano por la cara y decirles:
Bien, bien, solo hagan algunos cursos en línea en su tiempo libre. Los dos están de acuerdo y Egon sacude un ala y tentáculo mientras dice: bienvenido al equipo. Superciencia. Capítulo 12. Un pequeño gran problema. Un día, en las instalaciones de investigación, Izuku llamó suavemente a la puerta del profesor Egon. Escuchó el golpe y, a juzgar por su sonido, lo que fuera que Izuku tuviera que decirle no era bueno. Así que esperó hasta que entró y después de un minuto la puerta se abrió ligeramente e Izuku asomó la cabeza hacia adentro y parecía un perro culpable. Hola profesor, llamó Izuku. ¿Sí? Respondió Egon, con el rostro hundido en el papeleo. Izuku se deslizó dentro, se movió incómodo y dijo: descubro cómo convertir a los Splinters en seres de evolución e involución permanente. También descubrí que cuando dos criaturas de la misma o muy similar especie se juntan, en términos de ADN, y utilizado como catalizador, hará que esa criatura evolucione hacia la estructura de ADN proporcionada. Casi al instante sus preocupaciones se disolvieron y exclamó con entusiasmo: eso es increíble. ¿Cómo lo descubriste? Izuku miró hacia otro lado y se movió una vez más. Egon sintió que su entusiasmo se desvanecía y preguntó: ¿cómo lo descubriste? Izuku miró hacia un lado mientras sonreía nerviosamente. Egon se sentó y exclamó, su emoción reemplazada por preocupación mientras preguntaba con firmeza: Izuku, ¿qué hiciste? Antes de que pudiera obligarse a responder, la respuesta atravesó la puerta e Izuku tuvo que contenerla rápidamente. Egon quedó tan sorprendido por lo que vio que casi se desmaya allí mismo. Después de calmarse, miró su taza de café y la vertió en una planta cercana. Por favor, dime que la cafeína finalmente me está afectando, rogó Egon mientras Izuku responde con un lento movimiento de cabeza. Egon dejó la taza, respiró hondo y dijo: está bien. Por lo que me acabas de decir, tengo dos preguntas. Pregunta número 1. Luego explota mientras les grita y al instante se calman. ¿Dónde? Conseguiste un bebé elefante. Y la segunda pregunta. Explota de nuevo, pero de una manera más agonizante cuando pregunta: ¿cómo conseguiste el ADN de mamut? Izuku se rasca la cabeza mientras sostiene al bebé mamut por su trompa y explica: llamé a un centro de investigación de paleontología y resulta que tienen muchos trozos de hueso de mamut que usaron para la datación por carbono. Los convencí y lograron darme yo uno. Luego mira hacia otro lado mientras se frota la cabeza mientras el bebé le chupa los dedos y finalmente explica: en cuanto a cómo conseguí un elefante bebé, ¿sí? Le pregunta firmemente Egon. Lo compré en el mercado negro, dijo Izuku rápidamente mientras se encorvaba sobre sí mismo. ¿Tú qué? Grita Egon tan fuerte que se derriba y cae al suelo. Pagué de mi propio bolsillo en efectivo. Izuku intentó tranquilizarlo rápidamente. Egon salta del suelo y corre hacia Izuku. Agarrándolo por los hombros, exclamó en su cara: eso no es lo que me enoja. Entraste en lo que solo puedo esperar que sea un sitio web ilegal con una computadora desechable y compraste una especie de animal casi extinta. A mis espaldas. Estás loco. Izuku intentó abrir la boca pero las palabras quedaron atrapadas mientras Egon continuaba regañándolo: ¿qué pasa si te estafaron, te piratearon, te mataron o algo incluso peor? Izuku miró hacia otro lado y Egon obligó a su cabeza a mirarlo, a lo que dijo: Izuku, escúchame y escúchame con mucha atención. Estoy totalmente a favor de correr riesgos y ensuciarme en nombre de la ciencia y por el bien de su comunidad. Pero debes hacerlo. Sepa que hay una línea que no debe cruzar, y lo que hizo hoy demostró que la cruzó. Al borde de las lágrimas, Izuku gimió: lo siento. Egon se apartó del asustado niño y le dijo seriamente: la ciencia, la creación y el descubrimiento no se tratan solo de lo que puedes hacer, sino de si debes hacerlo o no. Eso es lo que separa a los científicos de los científicos locos. Lo siento, chilló Izuku una vez más, tratando de contenerlo todo. Por tu bien, realmente espero que lo seas. Le dijo Egon mientras se recostaba en su silla y dejaba escapar un suspiro estresado. Después de que ambos se calmaron, de todos modos, al final del día trajiste de vuelta una especie extinta a la era moderna. Algo que las mentes más grandes no han logrado hacer durante siglos. Por eso, debo conmemorarte, pero hablamos nada de esto para el público. Ellos no están listos y nosotros tampoco. Izuku asiente con la cabeza mientras Egon continúa. Además, ¿por qué tenía que ser un mamut? ¿No podrías haber elegido revivir algo un poco menos peligroso?
Izuku parpadea y luego hace una lista con los dedos. ¿Hubieras preferido que reviviera al tigre de dientes gigante asesino, al perezoso asesino gigante, al rinoceronte asesino gigante, al pájaro asesino gigante que corre, al pájaro asesino gigante que vuela, al cerdo asesino gigante, la hiena asesina gigante, el león asesino gigante, el oso asesino gigante, o el asesino gigante? Egon lo interrumpió y medio gritó. Está bien, está bien. Lo entiendo. Eliges la opción menos mala y la única con la que tendrías fácil disponibilidad. Pero no vuelvas a hacer esto. Izuku asiente rápidamente mientras mira el suelo avergonzado. Luego, Egon va a su teléfono y marca un número mientras le dice al adolescente: llamaré a Uraraka Construction Co para que le hagan un recinto y luego haré arreglos para convertirlo en un área con clima controlado. Estoy colocando usted a cargo total de su responsabilidad y cuidado. Mientras le contaba esto a Izuku, el bebé mamut comenzó a masticar una de las plantas decorativas y derribó una enorme pila de papeles que no entretuvo al profesor en lo más mínimo. Sí señor, asintió Izuku rápidamente mientras sacaba al bebé mamut de la habitación mientras cerraba la puerta. Una vez que se fue, Egon sostuvo el teléfono contra su oreja y hombro mientras se frotaba las sienes y le decía mientras sonaba el teléfono: ese niño necesita dejar de emocionarse tanto y saltar de cabeza a las cosas. Tiene una cabeza sobre sus hombros, debería usarlo. Algún día se lastimará seriamente. Superciencia. Capítulo 13. Un nuevo descubrimiento. El profesor Egon estaba sentado en su escritorio con la doctora Orpington sentada frente a él mientras mostraba su último invento. Una mirada orgullosa en su pico. Una especie de lanzacohetes que parecía sacado directamente de una caricatura con colores brillantes y divertidas pegatinas de pollos. Mira entre el pájaro hiperinteligente y el arma antes de quitarse las gruesas gafas para frotarse los ojos. ¿Está bien, me cuentas esto otra vez? ¿Tú hiciste qué? Pregunta Egon después de volver a ponerse las gafas en la cara. Un cañón de huevos, le dijo la doctora con su nuevo traductor más pequeño que estaba envuelto alrededor de su enorme cerebro. ¿Por qué? Le preguntó Egon. Para fotografiar huevos, por supuesto, explicó el médico. ¿Para qué sirve esto? Pregunta Egon. No tiene sentido. Es solo diversión. El trabajo no puede ser trabajo todo el tiempo, le dijo el doctor Orpington con un cloqueo alegre. Está bien, pero ¿cómo y hacer esto no te molesta? Preguntó Egon con un tono cauteloso y preocupado. En realidad no. Admitió. ¿Tú, una gallina, estás haciendo un cañón que dispara huevos? Preguntó Egon mientras señalaba el dispositivo con todos sus dedos. Sí, respondió ella alegremente. Egon negó con la cabeza, al ver que ella no entendía lo que estaba insinuando, por lo que le dijo con más franqueza. Está bien, esto es el equivalente a que yo haga un baby cannon. Bueno, eso no sería nada eficiente, respondió el médico, haciendo que Egon levantara una ceja hasta que siguió diciendo con indiferencia. Además, tendrías que esperar 9 meses para recargar. Doctora. Egon medio le gritó con disgusto y shock. ¿Qué? Exclamó ella. Está mal. Estás usando a tus hijos no fertilizados como munición y disparándolos a una velocidad terminal. ¿No te molesta eso? Le dijo sin rodeos. Ella sacudió la cabeza y respondió. No más de lo que lo hace usted comiendo a mis hijos crudos. Egon se detuvo cuando estaba a medio camino de su boca con un sándwich de huevo para el desayuno. Al dejarlo dijo en voz alta. A veces olvido que los pollos son omnívoros psicópatas, homicidas y caníbales. El médico no le respondió nada y simplemente se quedó mirándolo, haciendo que el profesor cediera y dijera. Está bien, lo permitiré. Pero ninguno fertilizado. ¿Entendido? Entendido. Asintió mientras se subía a una máquina extraña. Parecía el carrito de un camarero, pero muy modificado y de metal. Tenía un mecanismo de dirección para que el médico condujera usando sus pies y tenía 2 brazos robóticos que podía controlar con un panel táctil usando su pico. Los 2 brazos robóticos agarraron el e-cannon y lo colocaron en el carro antes de que ella sacara la máquina de la habitación. Justo antes de irse, casi chocó con Izuku cuando él entró y saludó cordialmente. Doctor Izuku. Doctora Orpington, la saludó Izuku antes de que los dos siguieran su camino. De pie en la puerta y tocando el marco, Izuku preguntó. Profesor, ¿está ocupado? No, entra, Izuku. Egon le indicó al niño que entrara y le indicó que se sentara. Una vez que se sentó, Egon entrelazó los dedos y preguntó. Entonces, ¿qué horrores has dado a luz hoy? Izuku se sorprendió por la acusación y trató de argumentar. Yo no. Solo para que Egon se riera y le dijera.
Solo estoy jugando contigo. Pero, antes de que me digas qué es, tengo algunas preguntas. Izuku se sentó en silencio mientras Egon tomaba aire y enumeraba. ¿Es así? ¿Peligroso, vivo, sensible o potencialmente capaz de acabar con el mundo? No, respondió Izuku. ¿Hiciste algo sucio, clandestino, ilegal o a mis espaldas? Egon lo miró. No. Exclamó Izuku, un poco irritado y herido. Egon se recostó, sonrió y le dijo. Entonces todas mis inquietudes han quedado satisfechas. ¿Qué hiciste o hiciste y no dejes de lado ninguna? Aunque se detuvo al recordar lo que le dijeron la última vez. Preguntó eso, así que dio marcha atrás y le dijo. Pensándolo bien, solo dame los puntos principales. Izuku asiente antes de sacar su cuaderno y exclamar emocionado. Está bien, estaba haciendo algunas pruebas en los Splinter vacíos e hice un gran descubrimiento. Al escuchar su entusiasmo y ver su sonrisa, Egon quiso saltar, pero optó por simplemente preguntarle con igual entusiasmo. ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué? Entonces ¿sabes cómo tienes todas esas muestras de células de cada parte de tu cuerpo? Comenzó Izuku. Solo para que el profesor Zeplode, que pasaba con su nuevo traductor en la cabeza y una taza de café, escuchara su conversación, se detuviera en seco, asomara la cabeza y preguntara confundido y preocupado. ¿Muestras de lo que ahora cada parte de tu qué? Egon se encogió de hombros y respondió. ¿Por qué molestarse en gastar dinero en células madre de músculos, piel y cerebro cuando las obtienes directamente de una fuente de fabricación propia? Me preguntaba por qué estabas cubierto de tantas heridas y cicatrices, comentó el profesor con sospecha mientras entrecerraba los ojos y tomaba un sorbo. Luego, Izuku intervino en su conversión y continuó. De todos modos, los puse a todos en un frasco con una astilla y nunca creerás lo que pasó. Egon se quedó sentado esperando una respuesta y finalmente exclamó. Bueno, no me dejes en suspenso. Cuéntamelo. Hizo una copia de tu peculiaridad. Finalmente admitió Izuku, solo para que Egon se cayera de su silla. Oh, Dios mío. El profesor Egon volvió a sufrir un paro cardíaco. Gritó Izuku con miedo. Otra vez. Gritó el Dr. Orpington desde el otro lado del pasillo. Iré a buscar el desfibrilador, ofreció el profesor Zeplode mientras ponía los ojos en blanco. Estoy bien. Me acabo de caer del asiento. Egeon levantó un brazo desde detrás de su escritorio para calmar sus preocupaciones. Una vez que se levantó y respiró, afirmó con incredulidad. Ni siquiera sé qué decir. ¿Estás seguro? Izuku sacó una astilla del bolsillo de su abrigo y la levantó del mar. Mirando el Splinter, no tenía el mismo efecto blanco brillante que uno normal. Sobre él brilla más bien una luz que dobla el prisma. Un hecho que Egon observó en voz alta. Un brillo diferente. Luego, sin previo aviso, Izuku agarró el cristal y con su mano opuesta, Izuku produjo el mismo tipo de cristal que Egon fabrica para crear las astillas. En estado de shock, Egon no dice nada excepto mirar hasta que finalmente balbucea. Espera un segundo. ¿Esa es mi peculiaridad? Luego mira a Splinter y le pregunta a Izuku. ¿Esto es de...? Izuku asintió antes de que pudiera terminar y Egon fue a recostarse en su silla. Después de pulir el resto de su café, se echó el cabello hacia atrás y preguntó después de absorberlo todo. ¿En qué se diferenciaba de la sangre y las astillas medicinales? Incluso usé un poco de mi sangre para la astilla aún más y no mostró nada. Signos de mi peculiaridad. Puro. Justo aquí, le dijo Izuku con una sonrisa emocionada mientras sacaba un vial que tenía una mezcla de color rojo y azul con trozos de blanco. Egon tardó unos minutos en digerir lo que acababa de decirle mientras tomaba el vial y lo examinaba como un niño mirando a través de un caleidoscopio. Después de un rato, finalmente se le ocurrió la idea y observó en voz alta una vez más. Este es un frasco lleno de mi código genético. Luego, Egon saltó, agarró a Izuku en un abrazo y lo hizo girar mientras decía. Izuku, esto es increíble. Acabas de hacer y descubrir las dos cosas más grandes en la historia probable. Izuku no pudo evitar sentirse feliz. Por esto y tuvo que resistir el impulso de gritar de alegría con él. Pero de repente Egon detuvo su juerga y le preguntó, sin dejar de abrazarlo. Pero si usaste las muestras de ADN que recolecté de todo mi cuerpo para hacer la que tienes, ¿por qué tienes esto? Preguntó mientras señalaba al velo. Izuku luego le explicó. Bueno, después de hacer el Splinter con tu Kirk, pensé. Me pregunto qué pasará si hago uno con ADN puro que no tome la forma de nada más en el cuerpo. Después de que descubrí cómo extraer todo el ADN, lo puse en otro Splinter, Y. ¿Qué tal si simplemente te lo muestro?
ofreció mientras llevaba al profesor a una pequeña habitación en las instalaciones. La habitación en sí no era nada especial, no había casi nada en ella aparte de una pequeña mesa que tenía un cristal grande y en constante crecimiento encima. De vez en cuando se hacía demasiado grande, un conjunto de brazos robóticos bajaba del techo y rompía enormes pedazos que caían en un respiradero de succión que los succionaba hacia un único rincón de la habitación. En esta esquina había una máquina que tomaba cada fragmento individual, luego lo cortaba, le daba forma y lo pulía de manera uniforme antes de enviarlo por una cinta transportadora corta y meterlo en una caja con muchos otros. Después de revisar las máquinas y la caja llena de cristales listos para convertirse en astillas vacías, se dirigió hacia el cristal en constante crecimiento. Dentro del centro había un splinter que se parecía exactamente al que Izuku solía demostrar. Mirando al niño, el hombre solo pudo decir en voz baja y estupefacto: ¡Uah! Es incluso más potente que esta ya que la cepa era pura. Le explicó Izuku con una gran sonrisa. ¿Pero por qué hacer este? Le incitó Egon. Izuku miró hacia abajo mientras arrastraba los pies mientras explicaba. Ya haces mucho por las instalaciones además de fabricar cada splinter que tenemos. Pensé que sería bueno darte un descanso en al menos un aspecto. Y además, ¿qué pasa si te enfermas o te lastimas? Y cuando mueras, este lugar probablemente cerrará. Egon le sonríe suavemente, revolviendo su cabello y le dice: gracias por eso, Izuku. Eres un buen niño con buen corazón. Solo tienes que hacer que esa cabeza esté un poco menos borrosa, dice mientras se pellizca la nariz en broma. Antes de que pudieran continuar con este cómodo momento, una voz estridente chilló desde la habitación: Doctor Izuku. Ambos hombres salieron corriendo al vestíbulo principal donde vieron tres cosas. El profesor cefalópodo se apoyó en una pared y observó algo divertido mientras bebía su café. El carrito del Dr. Orpington fue derribado y el bebé mamut, ahora llamado Gamut, perseguía al doctor por la habitación en un juego de persecución unilateral. Llama a tu bestia de inmediato. Chilló la doctora con urgencia mientras intentaba alejarse sin éxito. Solo está jugando contigo, respondió el profesor cefalópodo en broma. Soy un adulto que pesa 13 libras con huesos huecos y un cerebro casi expuesto. Tiene unos momentos y ya pesa 200 libras. Me matará. Le gritó mientras Izuku corría y agarró a Gamut antes de que pudiera atraparla como un niño que intenta atrapar palomas en el parque. Una vez a salvo, el médico le revolvió las plumas y le exigió: mantén esa cosa con correa. Otto simplemente soltó una carcajada y se dirigió a su oficina mientras Egon la ayudaba a levantar su dispositivo móvil y salir del vestíbulo mientras Izuku todavía tenía al bebé. Una vez que se fue, Izuku soltó a Gamut donde estaba a su lado. Izuku. Egon dijo el nombre del niño mientras caminaba hacia él y le dijo antes de detenerse nuevamente: ¿con este descubrimiento que has hecho, estás pensando lo mismo que yo? Inventaré folletos y publicaciones en las redes sociales. También separaré una pequeña parte del dinero de las instalaciones como incentivo para todos los voluntarios, dijo el profesor cefalópodo desde un poco más abajo del pasillo, agitando un tentáculo dentro del vestíbulo. Gracias, profesor. Gritó Egon antes de saludar a Izuku con entusiasmo. Ahora tenemos una vía completamente nueva por descubrir. Espero que te haya gustado este fanfic. Suscríbete si quieres estar al día con los siguientes capítulos y dale like para apoyarme en todo.